Bajo Terra, esa serie que es recordada por ser la infancia de muchos y ser cancelada por culpa del fandom. Sin embargo, no he visto muchos hablar sobre esta serie en el sentido de teorías o análisis, cosa que me entristece por el hecho que esta serie tiene un buen world building o construcción de mundo que muchos deberían de seguir. Pero eso cambiará hoy en este canal. Hoy haré un remake a un video antiguo y será enfocado en teorías con buen fundamento. Bienvenidos a la primera parte de la trilogía. Hoy, las teorías. Empecemos por el inicio, donde todos conocimos Bajo Terra, al protagonista Eli Shane, y a pronto quien se estaba escondiendo en el escondite de los Chains por alguna razón, y que a pesar que esa pregunta nunca fue respondida en la serie o algún corto de la misma, creo que tengo la respuesta. Verán, en la serie pronto es quien lleva los vagones que necesita el grupo, por lo que podríamos deducir que pronto trabajaba como repartidor luego de su fracaso de como héroe solitario en sus años de juventud, y recibir el encargo de llevar el equipo de transporte más eficaz de todo el lugar y de punta a un sitio abandonado por más de 10 años, sin duda causaría intriga pronto o cualquiera quien haya recibido dicha tarea. Así que pronto sintió curiosidad para saber qué pasaba ese día en la casa de la máxima autoridad y celebridad de toda Bajo Terra. Las mecabestias es el principal medio de transporte bajo tierra, ya que por sus formas pueden desplazarse en el terreno irregular de las cavernas. Sin embargo, ¿por qué vemos con formas de animales cuando estos, en teoría, no existen en bajo tierra? Vayamos descartando para llegar al punto. Descartemos la de Eli porque el lobo es un símbolo de los Chains y los protectores de las cavernas. Las aves, porque en Bajo Terra existen aves. La más común es el pollo que vemos ya cocinado y probablemente los cuervos que vimos en los primeros episodios y en el episodio del enigma. Y las serpientes que también están basadas en las serpientes reales mencionadas en Hora del Babosa Fu. ¿Por qué tenemos que hacer ruido de insectos? Las serpientes hacen ruido, las arañas no. Entonces nos quedan equidos, toros, elefantes, hienas y felinos. Hay que tener en cuenta que las mecabestias se crearon 300 años antes de los eventos vistos en la serie, por lo que la fauna pudo haber cambiado bastante. Sí, la teoría dice que Bajo Terra pudo tener animales bastante parecidos a la superficie, pero por las difíciles condiciones de sobrevivir y probablemente por cazadores terminaron de extinguir a los animales y los habitantes lo reemplazaron por mecabestias. También que la pintura rupestre de los antepasados pudieron ser inspiración, al igual que las personas que venían de la superficie y terminaron en Bajo Terra por accidente. Y el hecho de que todo estaba conectado gracias a los portales hace mucho tiempo, eso explicaría el por qué los diseños de las mecabestias entre Bajo Terra y las cavernas del este no son tan diferentes, ya que hubieran tenido animales y referencias similares, ya que nos faltó capítulos sobre una visita a un museo histórico y la exploración de la fauna que no fuese babosas. Las babosas malvadas ha sido el eje central de la trama en sí, pero la pregunta es, ¿por qué Black necesitaba más y más malvadas? Digo, es obvio para hacer un ejército y hacer su objetivo, sin mencionar que muchos decidían hacer manadas en vez de regresar con sus dueños, lo que podría pensar muchos que viven bajo instintos en vez de su conciencia, pero no, la verdad es que aunque sean malvadas, sí tienen conciencia y personalidad. Es por eso que la Tempesto no abrió un portal en el episodio 2, se controló. Loki es leal a Twist. Las malvadas disfrutan de las maldades de sus portadores. Y algunas malvadas también eran leal a Tat. Además, si pagaran a alguien de recolectar las malvadas no sería ningún problema. Pero es que las malvadas
corren contra el reloj porque perderán su transformación. Como se vio en Lo que hay debajo, las babosas pierden su magia para transformarse en las cavernas profundas, por lo que recurren a transformarlas en malvadas. Y eso mismo le pasa a las malvadas en bajo tierra, pero como aún están conectadas a la magia de bajo tierra, se genera una anomalía que permite a las malvadas usar la magia del agua oscura, pero por un tiempo limitado. Eso explicaría por qué Twist dejó de usar a Loki en combate y por qué en aguas profundas, agua oscura, nadie tenía malvadas. Ya muchos habían perdido la capacidad de transformarse. Aunque la anomalía pudo alargarse cuando Black logró debilitar la magia bajo tierra y eliminarla casi por completo cuando casi convierte a todas las elementales en malvadas, aclarando las cavernas del este era algo poco común porque el emperador necesitaba babosas sanas, no malvadas, y cuando se vuelven más comunes es cuando Lady Fu toma el mando, el cual fue solo un par de semanas. Por mucho que la banda de Shane salve el día, siempre tienen problemas económicos y no parecen que tengan una paga estándar porque no hay ningún gobierno que controle o lidere bajo tierra, y por el hecho que Eli se rehúsa a usar a babosas como método de obtener dinero, me llega a la conclusión de que podría ganar dinero buscando tesoros no reclamados, ahorros por parte de los Shane o de alguien más, y los videos de Trixie. Como sabemos, Trixie hacía videos para bajo tierra y era algo popular porque muchos reconocen a Eli poco tiempo después de que termine el torneo, sin mencionar que ella continúa haciendo más videos, siendo para nosotros los mini episodios explicando las bases de un lanzador. Por lo que sí, Trixie es la streamer que mantiene a flote económicamente al equipo. Los topoides es una especie que es tonta e ignorante porque así sus reyes lo decidieron y escribieron: la ignorancia es la felicidad, y aunque la traducción es correcta, es mejor quedarse con la original de ignorance is bliss, que traducida con sinónimos podrían ser: la ignorancia es una bendición o dicha. ¿Y por qué sería una bendición? Pues los topoides son seres que lograron descubrir múltiples túneles a muchos lugares, entre ellos a las cavernas profundas y a la superficie, por lo que tal vez trajeron conflictos y disputas por compartir dichos conocimientos, sin mencionar que la maldad y la avaricia está presente en todos los seres vivos, por lo que alguien pudo usarlos para el mal, obligando a la especie a convertirse en unos tontos, y solo unos muy pocos tienen el intelecto normal para poder preservar la sabiduría y evitar la extinción o el colapso de los topoides. Pero, ¿por qué los topoides solo están en bajo tierra y no en otras cavernas? Fácil, seguramente reunieron a toda la especie en un solo sitio para evitar que alguien traiga caos y destrucción al centro de la tierra, otra vez. Pero, ¿por qué bajo tierra específicamente? Esa es la siguiente teoría. Como se nos dijo en Maldad Más Allá, existen más cavernas que solo bajo tierra, y se termina de confirmar en Regreso a las Cavernas del Este, con 8 símbolos en un portal. 3 son conocidos: Cavernas del Este, bajo tierra y la superficie, pero el resto son desconocidos, pero seguramente conduzcan a las cavernas profundas y otras 3 cavernas más que podrían ser del norte, sur y oeste, siendo un indicativo de que alguna vez todo estaba conectado, hasta que cosas horribles pasaron, obligando a desconectarlos y quedar aislados. Sin embargo, bajo tierra parece contener lo más importante, como el acceso directo a las cavernas profundas, los topoides, una población muy importante de clase sombra y hasta la ubicación original de las elementales, cosa que me lleva a teorizar que bajo tierra es el centro de todo y por ende el sitio más importante de todo el planeta Tierra. Jim O'Shea fue el antecesor de Will Shane y quien creó
Eli hasta los 15 años, pero fue muy irresponsable de su parte hacer un diario con la información detallada de bajo tierra y cómo llegar a la superficie. Recordemos que los Shanes tienen como labor principal ocultar todo rastro de la superficie, y dejar un libro con dicha información parece una incoherencia y un peligro total, porque Will Shane rescató a Burpee de las garras de Black. No sabemos por cuántas generaciones o cómo Gizmo perdió el infierno, por lo que se puede decir que Gizmo perdió todas las esperanzas de volver a la superficie. Así que escribió el libro para que sus descendientes supieran que el mundo ardiente es real y no un mito. Pero claro, Will Shane obtuvo a Burpee y no fue necesario ese libro. Y no sonaría tan descabellado que gracias al infierno y el posible libro, Black supiera de la superficie y llegar hasta allá, pero se daría cuenta que es imposible pelear contra la superficie, así que se quedó en bajo tierra, pero no sin antes dejar un hijo en ese sitio. ¿Y quién se animó con Black? Eso nunca lo sabremos. Veamos a las babosas, específicamente a Dog, la elemental de energía. Si esta babosa llegase a ser malvada, no habría forma de volverla a la normalidad. Pero hay una esperanza, el Pozo de Luz, un sitio donde las babosas pueden recargarse y curarse. Tal vez la única esperanza para el elemental de energía. ¿Es eso? ¿O que haya más babosas de elemento energía regadas en otras cavernas y tiene que transformarse todas ellas en malvadas para lograr afectar a sus descendientes, y están separadas para evitar una catástrofe así? Explicando el por qué, Doc no sabía que era un elemental, sino que es una semi-elemental y o una fracción de un poder mayor separada por el bien de todos. Y eso explica por qué Gondok es tan poderosa, porque es el elemental de energía de las cavernas del este. Continuamos con las babosas, esta vez con la Negra Sombra, o como yo la llamo, la babosa Yank. Esta babosa no es común como algunos pueden pensar, tiene su rango de rareza, por lo que me hace deducir que es la única babosa sana que podría convertir babosas normales en malvadas o traer algún mal como enfermedad o maldición con el entrenamiento adecuado. Después de todo, la Negra Sombra representa en teoría el bien y la corrupción, mientras que la Sónica el bien y la sanación. Y no me vengan con que apareció malvada en las cavernas del este, porque las zanahoras también pueden ser malvadas. Ni con la Hexless, que da buena o mala suerte, porque es el mismo caso que el infierno y la bengala, solo que una es más débil y limitada que la otra. En Ascensión nos muestra curiosamente que las babosas se casan más rápido de lo habitual. De acuerdo. Tal vez los 3 primeros episodios, porque desconocemos por cuánto tiempo han estado peleando y es entendible. Pero ya al final del spin-off es incoherente, porque han reposado bastante. Por lo que me hace pensar que es el sitio lo que hace que se casen así. Me explico. En todo el especial solo vemos estropeadas como babosa nativa de la zona, pero no vemos otras babosas como fandangos, bengalas o incluso demoledoras. Me lleva a la conclusión que el sitio no contaba con suficiente energía para una batalla prolongada como estaban acostumbrados por la falta de diversidad de babosas, pero sí la suficiente como para mantener la caverna con vida. Y si se preguntan por qué no pasó lo mismo en las cavernas del este, es que se usaban malvadas, no todos eran lanzadores, las batallas siempre se daban en la caverna Flor de Primavera, lugar donde estaban la mayoría de babosas, y la banda tenía las elementales, que son directamente una fuente de magia prima superpoderosa para las babosas, casi una fuente de energía inagotable. Y con las malvadas su explicación es la misma que la fusión fallida que hizo Eli, el lago oscura los protege. La Emolek podría ser una especie nueva,
una más evolucionada con ciertos mecanismos mejorados de las babosas como una mejor adhesión a las paredes o no necesitar de un torpedo para transformarse bajo el agua. La razón del por qué Thanos transforma a su mejor babosa en malvada podría ser el hecho que ya sabía que perdería la transformación al pasar el tiempo, o su experiencia fue traumática durante el regreso de las elementales, ya que estuvo muy cerca de la otra vida por sus ondas sónicas descontroladas. La razón del por qué el clan Sombra no eliminó a los humanos pudo ser porque las babosas le pidieron no hacerlo. Recordemos que el clan Sombra veneran y respetan a las babosas y las obedecen como puedan, pero no antes de dejar en claro que no se deben meter con el clan Sombra. El mensaje de Will Shane pudo ser editado por Enigma o por terceros, debido a que no conocemos cómo se graban los mensajes en un ejemplar, y es posible que se pudo haber editado hasta cierto punto, explicando por qué aparecen malvadas tan realistas y específicas en el ejemplo de lo que pasa cuando algún elemental sufre algo muy importante. Sabemos que el emperador está encarcelado otra vez, pero puede escapar usando la misma estrategia que hizo por primera vez, por lo que las elementales están en grave peligro si no buscan más guardianas, pero eso tomaría siglos o hasta milenios. Y esas fueron todas mis teorías que pude hacer mientras veía toda la serie otra vez, pero díganme, ¿tienen alguna teoría de esta serie? No olviden suscribirse, darme like, comentar y seguirme en mis redes sociales. Y hasta la próxima. Starlitos.